Mesías Guevara ha cumplido con nosotros y está aquí para conversar de varios temas. Mesías, ¿cómo le va? Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor. ¿Cómo has leído el voto de confianza al gabinete de Adriancén de ayer? ¿Qué te ha parecido? Mira, para nosotros, como Partido Morado, hemos emitido un comunicado. Sí, ayer lo leímos. En la que nosotros decimos públicamente de que este voto de confianza resulta ser un blindaje a la Presidenta de la República y también como un salvavidas para que ellos puedan sobrevivir hasta el año 2026. Ajá. Toda vez de que la señora Dina Boluarte está implicada en diversos actos de corrupción muy graves para el país, incluso nos ha puesto en jaque como país y una vergüenza internacional lo que le ha pasado con su domicilio, pero sin embargo el Congreso, lejos de tomar una distancia, simplemente le ha puesto tareas como que modifique o haga cambios en su gabinete y a cambio les ha dado el voto de confianza, lo que la verdad que es una mala señal del Congreso, bueno, que se consolida lo que ya sabíamos. ¿Es un precio muy bajo? ¿Tres ministros? Claro, es un precio muy bajo, pero sin embargo creo que también ahí habría que hacer una lectura más allá, ¿no? Es decir, ¿qué ha ocurrido en trastienda con el nombramiento de estos ministros? Porque ahí la verdad que en el final son 6 en total que se han modificado, sí, pues. Entonces habría que ver qué hay detrás de esos cambios que se han dado, ¿no? Yo la verdad, yo en lo personal estoy muy preocupado porque significa que esa crisis política va a tener un impacto en la crisis económica y va a tener ahí dos variables o dos efectos colaterales, uno el tema en el alza del costo de vida y el otro en la generación de empleo. Totalmente. Es una incertidumbre que arrastramos además desde el inicio del gobierno de Boluarte, ¿no? Que no... yo diría, fíjate que hay que ser más amplio. Yo me voy hasta el 2016, cuando para mí el no reconocimiento del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, y ahora nunca vamos a entender la actitud de la señora Fujimori. Eso es increíble, contra Pedro Pablo Kuczynski. Y además también hay que decirle a Pedro Pablo Kuczynski que una vez más sacó a relucir que su talante de técnico antes que político, porque él nunca debió haber renunciado. Él debió haber soportado hasta el último de ser vacado y bueno, que con la responsabilidad de la señora Fujimori. Pero Kuczynski mucho Oxford y mucho banca internacional, pero no sabía reconocer lo público de lo privado, Mesías. A eso voy, pero sin embargo debió haber sido vacado y no debió haber renunciado. Entonces, en ese sentido, porque él más se vio en ese sentido, él creo que se sintió más gerente general de una empresa transnacional y financiera que ser presidente de la República. El titular de la PCM el día de ayer mencionó esta frase que yo quisiera ver si tú entiendes a quién está dirigida. No, dice, que no cederán ante quienes pretenden desestabilizar nuestro país. ¿Siguen viendo comunistas por todas partes en el gabinete de Adriancén? La verdad que es una narrativa que no se le entiende, ¿no? Incluso se lo ha tomado como parte de su discurso no solamente el señor presidente del Consejo de Ministros, sino la propia presidenta de la República. Sí. Rospigliosi, mafia caviar comunista, ¿qué están viendo, Mesías? Incluso ven fantasmas, creo yo, ¿no? Ven fantasmas para incluso una narrativa, que hay ciertos colegas tuyos. Construyes una narrativa. Una narrativa, construyen una narrativa y la vienen haciendo desde la derecha bruta y achorada hasta la izquierda bruta y achorada, y que esa narrativa lo convierte en una caja de resonancia del Congreso de la República, y ahora tienen dos voceros al respecto. Tienen el presidente del Consejo de Ministros y la propia presidenta de la República y a muchos congresistas. La verdad que no entendemos, porque los verdaderos que están petardeando la democracia y la gobernabilidad son ellos. Pues... Por ejemplo, fíjate que incluso en estos momentos todo lo que está ocurriendo en el país son implosiones, es decir, hacia adentro. Primero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando todos pensábamos que iba normal para ellos, ellos mismos implosionaron del Congreso. Ahora el Ejecutivo está implosionando sin necesidad que las calles ejerzan la presión que muchos reclaman. Ellos mismos están implosionando. Buen punto. Uno pensaría que la calle es explotar las cosas, pero en este caso... Es más sus propias debilidades y triquiñuelas, que al final, como alguien decía que para cometer actos de corrupción hay que ser bastante inteligentes, ¿no? De acuerdo. Pero sin embargo, hay que gestar tiempo también y al final tú te desgastas emocionalmente. Totalmente. Y por lo tanto ellos están implosionando. Está que implosiona el Congreso de la República, está que implosiona el Ejecutivo y algunos ministerios que, por ejemplo, la señora ministra de Vivienda, cuando sale a decir que son relojes Bambas, que ella habría comprado en la China
Marina también. Entonces son, ¿qué te digo? Argumentos que en lugar de sacudirse de estos escándalos, ellos siguen sometiéndose. Correcto. Y hay un congresista cueto también que escuché decir que el eje del mal. No, lo de Cueto es una cosa eje del mal. impresionante. Entonces, sí. Y la verdad que yo me quedo sumamente impresionado. Están hablando ya... Un almirante de la Marina, me decías. Incluso habría que reclamar a la Marina, ¿no? Porque ¿qué tipo de miembros de formación les ha dado? Incluso con los fondos públicos del Perú. Pero no es la primera vez que lo escucho a Cueto ir en ese sentido. A mí me preocupa también esas declaraciones, ¿sabes? Y la verdad que eso hay una contradicción grande con lo que viene ocurriendo. Decir que hay comunistas, que decir que hay que aviar. Sé que ellos lo han traducido en 3 palabras: comunista, terrorista y caviar. Y caviar, sí. Y ahí seguirán, ahí seguirán. Ahora, el Ejecutivo prometió austeridad. Fíjate qué paradoja, ¿no? Pero le ha entregado 50 millones de soles al Congreso de la República. ¿Será ese el precio del voto de confianza? Mira, yo pienso que va más allá, ¿no? O sea, que esa es una cereza sobre el helado. Un pequeño bocadillo. Yeah, okay. Pero sin embargo, el fondo es la sobrevivencia hasta el 2026. Oh, okay. Esa es la garantía que ha pedido el Congreso. Es lo que ha pedido la garantía. Incluso yo creo de que hasta el 2025 podrían haber cambios, ¿no? En el sentido de que la señora Dina Boluarte les va a ser útil hasta esa época. ¿Por qué? Porque en el último año, según la Constitución de la República, el Congreso no puede ser cerrado y más bien una vez que lo vaquen a la presidenta, ellos podrían asumir la presidencia de la República. Pero Dina tendría que tener la astucia suficiente ya para darse cuenta que la van a dejar caer y la van a dejar solita a sus anchas. ¿Ah? Pero parece que no, porque fíjate que si tú analizas todos los medios de comunicación, incluso bancadas conservadoras que antes les daban el apoyo, hay voces altisonantes. Sí, señor. Entonces hay editoriales que le están dirigiendo y le dicen, oye, señor Dina Boluarte, usted ya cometió muchos errores. Digo, ¿no? Pero sin embargo parece que ahí está encapsulada. Mira, acá hay 2 burbujas en el Perú. Por un lado está el Ejecutivo, encabezado por la Presidenta de la República, y otra burbuja que es el propio Congreso de la República, que están lejos de la realidad que vive el país. Están muy lejos. Ellos desconocen lo que pasa en las regiones, en las provincias, en la misma Lima metropolitana, donde hay un sinnúmero de problemas por resolver. Ayer hemos visto que Lima ha sido considerado como el país donde el peor tráfico del mundo. Sí, ya ni México ni Sao Paulo. Ni México ni Sao Paulo. Ni Bogotá. Cuando yo era gerente de Lucent Technologies, mi jefe cuando se trasladaban de Sao Paulo a Campinas lo hacían en helicóptero. En helicóptero. Claro. Y ahora resulta que Lima va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Mesías, antes de continuar con este tema, a partir de lo que has dicho, he sido siempre muy crítico de los medios de comunicación por la forma como trataron al presidente Castillo, incluso antes de serlo, y el no haberle querido ni siquiera reconocer su triunfo electoral, más allá del desaguisado que vino después y el desastre del intento de golpe. Pero hicieron lo posible desde todos los medios de comunicación por hacerle la vida a quien había sido elegido democráticamente por la mayoría de los peruanos. Tengo la sensación que los medios comienzan a cambiar su línea y el apoyo que le dieron a Boluarte inicialmente, que era continuidad de ese no apoyo a Castillo, cambia ahora, vira. Me parece que es cada vez más claro, ¿no? Sí, está virando. Yo una vez en un medio de comunicación también manifesté que lo que le estaban haciendo a Pedro Castillo no era información, sino era demolición. Era demolición, fue por supuesto, desde el comienzo. Claro que hay que reconocer también que Pedro Castillo cometió errores. No ayudó mucho, es verdad. Y hasta ahora no entendemos su famoso golpe de Estado. Es un salto adelante absurdo, ¿no? Es una caricatura. Es una caricatura. Una caricatura. Y por otro lado, lo que viene ocurriendo es cierto. Eso es lo que te dije hace un momento. Estamos notando cierto viraje. Sí, entonces, es verdad. Algo raro está pasando en las lecturas. Creo que están generando otros fantasmas, como el caso del señor Antauro Humala, que dicho sea de paso también tiene un discurso bravucón, pero nada estadista, no hay sería otro salto al vacío. Y por otro lado también están promocionando al señor Alberto Fujimori. Claro. Entonces algo raro hay. Pero Mesías, tú sabes que los bravucones a mí no me preocupan mucho, porque si llegan al gobierno, esperaría un Congreso sensato que vote por no aprobar a 2 gabinetes y salgo del problema y vamos a elecciones nuevamente. O sea, hay mecanismos constitucionales para librarnos de los bravucones. El asunto es que yo creo que la derecha no cree en el juego democrático y lo petardea permanentemente, Mesías. Eso es lo que ha ocurrido y viene ocurriendo. Por ejemplo, hay opinólogos que ya a diario lo vienen diciendo, incluso crean imágenes, crean noticias. Yo dije hace un momento, otra oportunidad,
de que antes Goebbels decía miente, miente que algo queda. Claro. Pero ahora no es así. Ahora, Carlos, es miente, miente que todo queda. Que todo queda. Que todo queda. O sea, que todo queda por medio de comunicación, por las redes. Sí. Y la verdad que siguen construyendo narrativas y utilizan a congresistas conservadores que incluso distraen el debate. Y por eso te decía que hay dos burbujas, uno en el Congreso y otro en el Ejecutivo. Se ha otorgado un voto de confianza al mismo tiempo que se ha presentado una solicitud de vacancia. ¿Es esto una incoherencia en sí mismo? No, porque fíjate que el voto de confianza lo han dado cerca de 70 congresistas, solamente a 4 votos el que no le den el voto de confianza. A 4 votos, sí. Y sin embargo hay cerca de 54 congresistas. Que sería el otro grupo, dices tú. Que serían el otro grupo y por lo tanto claro. Yo pienso que el pedido de vacancia es un gesto político que le corresponde hacer a los congresistas. Que no va a trascender. Que no va a trascender porque no tiene, se requiere 87 votos. Por supuesto. Y por otro lado también el tema relacionado de que ellos quieren limpiar su imagen, quieren separarse un poco ya de la señora Dina Boluarte y a la vez quieren reivindicar a Pedro Castillo y su voto, su lealtad hacia él. De acuerdo. ¿Cómo evalúas el hecho, ya cambiando de tema, que la Fiscalía haya ampliado la investigación a Dina Boluarte por su patrimonio y por las transferencias encontradas? Mire, ese es otro tema que lamentablemente la presidenta Dina Boluarte debería decir la verdad ya. Debería decir la verdad, debería ponerse al servicio de la justicia. Entiendo que el fiscal de la Nación no le aceptó adelantar su manifestación en la Fiscalía y entiendo que mañana va a presentarse y hoy se presentaría, mejor dicho, el gobernador de Ayacucho, Oscorima, que ayer todos los medios se han dado cuenta que él habría comprado los relojes. El día del cumpleaños compró un reloj. Así es. Pero todavía no tenemos la prueba de que Oscorima le haya dado el reloj. Digamos, por eso hoy él debe aclarar. Él debería aclarar. Entonces la señora presidenta también debería de aclarar, ¿no? Porque todo esto genera ruido en torno a lo que significa la gobernabilidad. Si el primer día salía y aclaraba, Mesías, esto se apagaba en 2 minutos. Claro, hombre. se acababa en 2 minutos, pero sin embargo, ¿qué temores también habrá? Claro. Dirá, si yo digo esto, le puede costar el puesto, ¿no? Pero yo dudo que le cueste el puesto porque ha hecho una alianza muy fuerte con el Congreso de la República, o por lo menos con un gran sector del Congreso de la República. ¿Has visto que el Jurado Nacional de Elecciones está proponiendo que las agrupaciones políticas puedan inscribirse provisionalmente para participar en este proceso electoral? Esto está pensado que aplique a agrupaciones que han cumplido con las exigencias de la ley, pero que tienen una serie de tachas que demora un tiempo en resolver. Le llaman tachas maliciosas, que además te las pueden meter el otro partido rival. ¿Qué te parece esta decisión? Bueno, la ley que para aprobar un jurado, un partido político o escribir un partido político, santificarlo como tal, es muy difícil. Es compleja. De la cojo de firmas, por ejemplo, hay muchos partidos que han presentado todos sus firmas, sus comités, pero al fin dicho, ¿sabes qué? No cumples con este requisito. Pienso que podría ser una salida democrática, solamente que el jurado tiene que también, entender de que va a haber un montón de partidos políticos también, ¿no? Claro. O sea pero sin embargo, bueno, yo pienso que desde el punto de vista participativo de la población es justo lo que está pidiendo el Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese mismo sentido, el Congreso ha presentado un proyecto de ley para cambiar la forma como se elige al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La han presentado a mediados de febrero, evidentemente lo ha hecho Fuerza Popular, que siempre es la que lidera estas cosas. Es un proyecto de ley de reforma constitucional y quieren que ahora sea elegido por los 5 miembros que conforman su pleno. ¿Qué te parece, Mesías? La verdad que es un poco que distorsiona los juegos, el juego electoral, el sistema electoral. Sabemos que siempre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es el representante máximo de lo que propone, mejor dicho, la Junta de la Corte Suprema. Así es. Y ahora cambiar eso, nadie sabe, por ejemplo, fíjate que el representante del Colegio de Abogados, el representante de las universidades privadas, el representante de las universidades públicas, y ahí siempre hay intereses subalternos. En cambio, el presidente del Poder Judicial o el representante del Poder Judicial está más sujeto al control y las normas de su propia institución, que es más estable que las otras instituciones. ¿Crees que esto tiene que ver con el odio fujimorista a Salas Arenas? Bueno, yo diría que el fujimorismo tiene un odio que todo lo que significa control, todo lo que significa transparencia, todo lo que significa... Ese es su ADN, no le gusta. No le gusta. Por ejemplo, mira, se fueron contra el propio Piero Corvetto de la OMPE, que antes los indicaban como el autor del fraude, digamos, ¿no? Entonces, y sin embargo, al final terminaron maltratándolo, igual con la señora Velarde de Renier. Por lo tanto, no nos parece raro
más bien cuando algún día actúen de manera distinta, digamos, algo está pasando. Qué raro, dirás tú. De acuerdo. Oye, María del Carmen Alba quiere formar una nueva bancada, la bancada Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué te parece? Bueno, tiene que aplicarse el reglamento del Congreso, ¿no? El reglamento del Congreso, no sé si así... Creo que legalmente no lo permite. No lo permite, pero además me parece que no es justo que se use el nombre de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Un hombre demócrata. Bueno, ella se arroga para sí la representación de Acción Popular. Lo que pasa, claro, puede ser ella representante de Acción Popular, elegida, pero militante incluso, pero sin embargo usar el nombre de Fernando Belaúnde Terry a mí me parece un despropósito, toda vez que en esa agrupación hay investigados por niños, claro, están acusados de golpistas, es decir, antípodas de lo que no, en esa bancada habría 2 niños por lo menos, ¿no? Sí. Y antípodas de lo que significaría Fernando Belaúnde Terry. Por ejemplo, Fernando Belaúnde Terry siempre fue una persona ponderada, responsable, y buscaba la inclusión social de los pueblos, respetuoso del pueblo milenario, de los pueblos originarios, no como ellos que se arrodillan ante el partido del Voz. Por lo tanto, es totalmente contradictorio, ¿no? Bueno, está en su derecho, pero desde el punto de vista ideológico y legal, creo que no corresponde. Te van a decir, Mesías, ya no hables de Acción Popular. No, es que no estoy hablando de Acción Popular, estoy hablando de Belaúnde. Y Belaúnde, fíjate que no pertenece a Acción Popular solamente, no, al igual que Víctor de la Torre, al igual que... No, son la historia del país, ¿no? Al igual que José Carlos Mariátegui, pertenece a todos los peruanos, de los cuales dieron luces al país, orientación ideológica y política y programática. Por lo tanto, Belaúnde es un peruano incluso hasta universal, ¿no? Ok. Cuéntame del Partido Morado. ¿Cómo van las cosas allá adentro? ¿Cómo te han acogido? ¿Cómo te estás sintiendo en tu nueva casa? Bueno, yo en primer lugar, Carlos, quisiera públicamente a través de tu programa agradecer a toda la militancia del Partido Morado y de manera especial a la dirigencia, al comité político, en la cual venimos trabajando. Yo tengo un compromiso con ellos. Le dije que yo me pondría el overol del obrero para hacer partido, hacerlo que tenga una representación también a nivel regional, y en eso estamos. Y la verdad que estamos haciendo muchas actividades. Por ejemplo, 13 y 14 vamos a tener reuniones simultáneas. En el Callao una, otra en Huancayo, otro en Tacna y otro ¿qué tipo de reuniones en Chiclayo. Son? ¿Con qué reuniones objetivo? Macrorregionales con la militancia y también diseñando lo que es recogiendo las propuestas para construir un plan de gobierno que responda al sentimiento nacional. Y yo tengo la seguridad que el Partido Morado, tal como está continuando un trabajo diseñado por el comité político que preside Luis Durán, y también con el apoyo del presidente Sagasti, creo que el Partido Morado va a ser muy protagonista en el año 2026. Y la verdad que es una militancia muy serena, muy prudente, muy probada, muy formada también desde el punto de vista intelectual, y la que ahora se ha entendido que también hay que acercarnos más a la población, y en eso estamos. ¿No les preocupa que hayan aparecido varias opciones de centro que ya comienzan un poco también a mostrarse? Pienso en el PRIN, que acaba de capturar, en buenos términos, digo, le uso la palabra capturar, a los movimientos regionales, los ha hecho suyos, que no son poca cosa, Mesías. Aparece Lo Justo con Marisol Pérez Tello y Flor Pablo. En fin, aparecen ahí algunas cabezas que quieren tomar el centro político. Fíjate que seguimos todavía calificando centro, izquierda y derecha, sí, ¿no? Es verdad. Pero sin embargo, creo yo que la narrativa va por otro lado. La narrativa va por entender lo que realmente quiere el pueblo peruano. ¿Son categorías en desuso, crees? En desuso, sí. Yo diría que, por ejemplo, en este momento, si nos ponemos a debatir de izquierda, derecha o centro, el Congreso de la República es un ejemplo donde prácticamente no hay ningún debate ideológico al respecto. No, cero. Por ejemplo, el fujimorismo con el serronismo se han unido, siendo antípodas ideológicamente. Y ahora yo creo que todos tienen el derecho de participar, pero sin embargo construir una posición más vaya por el mensaje y en los mensajeros. Es decir, entender lo que realmente pasa en las regiones. En las regiones nadie es propietario de las regiones, el piso es parejo para todos, y por lo tanto el desafío y el reto está en recoger ese mensaje. Hay mucho movimiento político en las regiones, no, claro, estuvo más allá de los movimientos regionales. Freddy Braco estuvo con nosotros, representante de los movimientos regionales. Incluso en estos momentos, en las regiones, ya se estaba viendo quiénes van a ser los candidatos a los municipios, a las regiones, y de manera muy dinámico, y por lo tanto, y eso no es de los movimientos regionales, no es de los movimientos nacionales, sino es de la propia ciudadanía que quieren participar en política. ¿Pero no crees que hay un cortocircuito entre el Partido Nacional y las regiones?
quizás salvo Alianza para el Progreso, que tiene una serie de representaciones importantes, el resto hay ruptura Yo pienso que más que ruptura, lo que existe, fíjate que es una autocrítica de los partidos nacionales que hay que hacernos, es de que más importancia o más presencia le han dado a la participación de las elecciones generales, llámese Congreso, llámese, y en cuanto a las regiones, muy poco se ha participado. Y es el gran espacio para decidir la región, digamos. Correcto. ¿No? Y por otro lado, si tú analizas también la procedencia de muchos líderes regionales, proviene de los partidos nacionales que han salido de estas canteras y se han ido a ocupar este tipo de puestos, ¿no? Liderazgos regionales. Por lo tanto, yo pienso que en estos momentos el debate va a ser quién tiene la capacidad de recoger ese sentimiento nacional y auscultar, digamos, esa alma popular. Sin tener yo experiencia política, sí pensaría, o se me hace impensable imaginar un 2026 sin importantes niveles de alianzas. ¿Ustedes han pensado en ello? ¿La necesidad de ellas? Yo pienso que las alianzas siempre son oportunas, siempre son necesarias, y eso se deberá en el momento que corresponde. Seguro. Pero ahora creo yo que todas las fuerzas políticas, incluyendo el Partido Morado, estamos trabajando para fortalecernos. Pero pueden ser alianzas programáticas, 5 puntos y vamos para adelante. Digamos, vamos para adelante. Entonces yo pienso que en cualquier momento se va a tener que conversar al respecto. Incluso esos partidos que están buscando su inscripción, va a haber que algunos lo logren, otros no lo logren. Entonces ahí van a tener la posibilidad, por ejemplo, el Partido Morado, de recibirlos con mucho gusto, ¿no? Ahora, ¿no tienes la sensación que vamos hacia el 2026, Mesías, con tal cantidad de partidos que cualquiera que pase a la segunda vuelta no va a expresar realmente la voluntad de la gran mayoría de peruanos como nos ocurrió en la última elección? Ese es el gran peligro, ¿no? El gran peligro que se pase a la segunda vuelta con un 10 o un 12%, como ha ocurrido. Fíjate que después de muchos años se ha pasado a la segunda vuelta debajo del 20%. Antes siempre bordeaba el 30% y ahora eso puede ser legal, pero no legítimo, ¿no? Cerrón no aparece por protección del Ejecutivo. En eso estamos de acuerdo. Mira, las sospechas van por ahí, ¿no? Incluso lo que llama poderosamente la atención es que él para tuiteando, ¿no? No, eso es la verdad. Se presenta en las redes sociales. Ahí estamos viendo que hay comentarios que estaría en Cuba incluso, ¿no? Entonces sería bueno que se aclare también esta situación. Ahora, eso no significa que sea una persecución política también como lo quieren haciendo. Por eso es importantísimo que la policía, el Poder Judicial y la Fiscalía también actúen. Entonces ahí hay transparencia y por lo tanto yo pienso que este Congreso y la señora Dina Boluarte están enmarcados no solamente en sobrevivir hasta el 2026, sino que hay una palabra clave también que hay que poner en la mesa, que es impunidad, ojo. Y esa impunidad son las que ellos están buscando, tanto muchos congresistas y líderes también de esos partidos políticos y la propia presidenta de la República. De acuerdo. Ahora, en la búsqueda de la impunidad, ya el Congreso de la República está buscando la denuncia constitucional contra el fiscal Villena por haber producido el allanamiento a la casa de la presidenta de la República. O sea, fíjate cómo inmediatamente saltan a proteger la instancia presidencial, ¿no? En realidad ese es el peligro, pues el peligro es que, por ejemplo, todos estamos de acuerdo que hay que hacer cambios a la Constitución. Creo que eso los peruanos decentes, en otras palabras, porque este contrato social ya colapsó. Y además, fíjate que a los cambios que dice Richard, que han habido cerca de 54 cambios para aprobar la bicameralidad, hay que sumar otros 24 aproximadamente que antes ya habían cambiado. Si tú lees la Constitución, ahí ves en pie de página, se cambió, se actualizó, se cambió, se actualizó. Por lo tanto, esa Constitución de los 23 ya no ha estado escrito en piedra, como los fujimoristas y algunos conservadores lo han defendido y siempre han actuado de manera incoherente, porque lo que han hecho es eso. Ahora, lo que también manifiesta Richard es, efectivamente, o sea que a ellos les ha importado hacer todos los cambios desde el punto de vista estructural, pero no en lo económico. En realidad, lo que ellos definen en el tema central es el tema económico. Y es ahí donde tenemos que hacer un gran debate. Por ejemplo, fíjate que hoy se habla de la economía social de mercado dentro de la Constitución. Cuando nosotros también deberíamos de hablar ya más allá, deberíamos de hablar de la economía del conocimiento. Es decir, que en este momento para sacar el país adelante tenemos que gestar innovación, ciencia y tecnología y la transformación digital que tiene que darse. Ayer también habló algo el señor ministro en el Congreso de la República del Internet. Pero sin embargo en estos momentos hay problemas sustanciales que no se están resolviendo. Por eso decía que más allá del Congreso de la República y más allá de lo que hablamos de izquierda, centro, derecha, hay que recoger el sentimiento realmente. Por ejemplo, fíjate que la red de fibra óptica dorsal, que en este momento
conocimiento se ha instalado a nivel nacional, no se está poniendo. Las redes regionales que se han caído y se siguen cayendo, algunas como la de Cajamarca, Tumbes y Piura, no se han sumado. No se han sumado, no se dice nada. Por lo tanto, yo pienso que en el tema económico tenemos que pensar ya en una nueva economía. Una economía que yo la llamaría la economía del conocimiento. Es tan difícil porque Ipsos acaba de hacer una encuesta a los CEOs del país y el 70% de ellos respaldan al gobierno de Dina Boluarte. Hicieron lo imposible por destruir a Castillo y todo lo que éste representaba, incluso antes de saber quién era Castillo y de todas las cosas que fue cometiendo en el camino. Apoyan a Dina Boluarte, Mesías, no les importan los muertos, no les importa este derrumbe del sistema político, parecen sentirse cómodos con la tranquilidad que este gobierno les transmite a esos jóvenes. Volviendo al tema de la economía y del empresario, fíjate que acá también hay que decir a los empresarios que pongan las barbas en remojo. O sea, que nos falta tener un empresariado con un sentimiento patriótico del punto de vista de responsabilidad social. Fíjate que yo más diría que ellos buscan una estabilidad asociada a una rentabilidad, pero ya desmedida. Por lo tanto, ellos aprovechan esta crisis precisamente porque tienen más que un pensamiento empresarial, tienen un pensamiento mercantilista. Incluso, fíjate que como vemos que ciertos grupos se han adueñado, por ejemplo, del tema de las farmacias, otro el tema de los productos de primera necesidad, y por lo tanto ellos quieren tener ese tipo de negocio. Ahora, el sistema de bancario también es usurero, entonces las tasas impresionantes, con los sistemas regulatorios que no están trabajando, llámese la Superintendencia Banca y Seguros, llámese Ocitel, llámese Ocinermin, las propias SUNAS, que no están haciendo su trabajo. Por lo tanto, es ahí que ellos quieren esto. ¿Y quién le garantiza ese modelo? Es la señora Dina Boluarte. Es decir, un pensamiento eminentemente mercantilista. No tiene ninguna apuesta por el desarrollo nacional. Clarísimo. Entonces, y es ahí que nosotros debemos seguir trabajando. Mesías Guevara, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ex congresista e integrante del Partido Morado. Richard, yo haría una diferencia, fíjate, porque tú y yo somos políticos. Yo diría aventureros que han ingresado a la política.